Nos gustaría saber cómo te diste cuenta de que querías ser piloto y cómo lo viviste, cómo fue esa experiencia. Pues recuerdo que en primero de la ESO, cuando tenía aproximadamente 11 años, tomé mi primer vuelo, exactamente de aquí desde el aeropuerto de Reus a Londres, y en ese momento tenía un poco de miedo de subir al avión. Cuando empezó a despegar las sensaciones eran un poco extrañas, pero al final del vuelo se me despertó algo en el interior y dije, yo tengo que hacer una cosa similar o intentar ganarme la vida de esta forma porque quedé prendado de lo maravilloso que fue el vuelo. Qué bien. Y bueno, ya tienes esa sensación, ¿no? Y dices, esto es lo mío, yo me quiero dedicar a esto, ¿vale? Y llega el momento, ¿no?, de decírselo a tus padres. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue eso? Bueno, más que decírselo de golpe fue que ellos ya vieron un poco, cuando yo miraba por la ventana entusiasmado, que eso iba a ser algo que a mí me iba a gustar mucho. Y fueron viendo que mi interés en la aviación aumentaba desde ese primero de ESO hasta el día de hoy, cada día de forma más exponencial. Y entonces ellos fueron mentalizándose de que, bueno, probablemente el hijo iba a ser piloto. Y ya fueron preparando el terreno para que pudiera llevar a cabo este tipo de formación. Muy bien, porque ¿tuviste algún impedimento para conseguirlo? El impedimento principal era el desconocimiento. Nadie en mi familia, nunca soy el primer piloto de toda mi familia que yo sepa, y era el desconocimiento de empezar en una profesión que nadie conocía en mi familia, porque mi familia la mayoría es de gente es médico y músico, y entonces era un poquito el desconocimiento. Pero al final, con toda la información que pudimos ir recopilando y la ayuda de CESDA, pues vimos cuál era la forma de hacerlo desde el principio. Muy bien, y en este camino, ¿no?, ¿hubo algo que te mantuvo, un hecho relevante, encontraste a alguien? Sí, en algún viaje posterior que realicé, sobre todo el ver, conocer a algún profesional de la aviación, porque antes de empezar los estudios tuve que informarme con algún profesional de la aviación cuál era la mejor manera de hacerlo. Algún viaje más que hice en avión, la motivación de ver a la tripulación de vuelo haciendo su faena, era lo que más a mí me impulsó a continuar con este sueño. Muy bien. Bueno, tú sigues con esa ilusión y tú sigues que quieres lograrlo, ¿no? Pero puede darse el caso, ¿no?, que otras personas se hayan quedado en el camino. O sea, ¿tú crees que alguien con esa pasión como la que tú sentías y sientes, ¿no?, obviamente, se puede quedar en el camino? Yo creo que sí, la pasión es el motor principal para completar unos estudios de este tipo, y no quiere decir que solo con tener pasión se pueda conseguir y sea fácil, aunque es un ingrediente muy importante para que al final el resultado sea satisfactorio. Y sí que hubo algún momento, y se puede llegar a pensar, he visto gente pues, muy tocada, y en algún momento he tenido dificultades, pero al final buscabas en tu interior y rescatabas esa pasión, y es lo que te animaba a continuar. Y así ha sido, por suerte. Qué bien. Vale, entonces pasan los años, ¿no? Tú vas formándote, a hacer la ESO, llega bachillerato, ¿no?, segundo. Sí. Y ya sabes que segundo tienes que decidir, ¿no?, hacia dónde dirigirte. Exacto. Entonces, ¿qué sentimiento tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es ese momento? Pues ese momento, por suerte en mi colegio, tuve una profesora que me sacó ya todos los requisitos para acceder a estos estudios. Me trajo el papel a la clase, a segundo de bachillerato, y me dijo, yo sé que llevas años pensando en esto, que vas a hacer este tipo de estudios, así que si tú lo tienes claro y lo tienes hablado con tus padres, vamos a hacer que este último curso sea lo más enfocado posible para que puedas empezar estos estudios aeronáuticos. Muy bien. Y en este camino, ¿no?, hasta ya poder formarte, ¿no?, como piloto, ¿qué rol desempeñó CESDA? Pues CESDA, al ser una escuela que yo tenía cerca y ya donde yo siempre he estudiado en Tarragona, y pues en el campo de Tarragona era más que conocida durante estos años, ya tenía muy enfocado que había pensado en esta escuela por proximidad a mi domicilio y por haber hablado con gente del sector que me recomendaba cursar estos estudios. Lo que me tiraba atrás hace unos años, que era la desinformación en general que yo tenía sobre esta profesión, al contactar con CESDA, de hecho los papeles que me sacó esta profesora eran de CESDA exactamente, me dejaron muy claro cuáles eran los requisitos de entrada, tanto el certificado médico, la selectividad, que nota de corte era en aquel momento, y el tipo de estudios que se iba a cursar. Así que desde el principio fue muy claro todo, porque ya te digo, en mi familia no había nadie que había cursado estos estudios, y teníamos miedo pues, de no saber exactamente cuáles eran los mejores o qué tipo de escuela ir, y entonces desde el principio me lo dejaron muy claro y no hubo ningún problema. Y bueno, ya estás en CESDA, ¿y hay algún hecho determinante en tu camino, en la escuela? Sí, uno de los primeros hechos es los compañeros que he tenido,
que han sido muy importantes. CESDA, pues hay un ambiente muy familiar donde los compañeros al principio son compañeros pero acaban siendo amigos, y con los profesores también tienes una buena relación de respeto, pero al final también son tus amigos cuando acabas los estudios, y es un hecho muy importante porque al final en unos estudios que son tan complicados y hay gente que no tenemos ningún familiar ni conocíamos el sector, te sientes muy apadrinado y acabas teniendo una conexión importante. Aparte del profesionalismo que dedican sus instructores a tener la mejor formación de vuelo posible, y los instructores y los profesores de teóricas lo mismo. Así que en mi caso particular, uno de los instructores que me ha enseñado a volar completamente aquí en la casa es el señor Yuri, al cual estoy muy, muy, muy agradecido y tengo un vínculo especial con él, de toda la escuela, pero con él en especial. Muy bien. Y bueno, ya está, ya por fin lo consigues, eres piloto, Sí. eres piloto de Vueling, ¿y ahora qué sientes? Pues siento que gracias a la formación de CESDA, el esfuerzo y toda la gente que me ha apoyado, pues se me habrán abierto las puertas del mundo más, para mí, más importante de la aviación, o el aspecto más importante, el comercial, el que está enfocado a estos estudios, y yo desde pequeño he querido entrar, y es una oportunidad para desenvolupar, si Dios quiere, una gran carrera que dure muchos años y con muchos éxitos, y sobre todo seguridad y profesionalismo. Aquí me han enseñado, aparte de ser piloto, cosa que vas aprendiendo con los años. Ninguna profesión, cuando acabas los estudios, es perfecto, pero vas aprendiendo con los años a ser piloto, pero a ser persona, que también es muy importante, y a tener una buena relación, ya que hoy en día las compañías no solo buscan gente que sea muy buena volando, sino que tenga una serie de habilidades sociales que sean satisfactorias para el trabajo en grupo, cosa que estoy muy satisfecho aquí en CESDA con esto. Pero al final buscabas en tu interior y rescatabas esa pasión, y es lo que te animaba a continuar.